Los sistemas de diálogo son un elemento esencial en muchos videojuegos, sobre todo en aquellos donde la narrativa forma una parte crucial de la experiencia, como en RPGs o juegos de acción donde la carga narrativa es mayor. Para ello, y para poder tomar decisiones durante una conversación, se suelen hacer árboles de decisión, que sobre el papel quedan muy bonitos, pero luego a la hora de programarlos es un infierno. Y aquí es donde los grafos entran. En esta serie de vídeos te voy a enseñar a cómo hacer un sistema de grafos en el que podemos conectar bloques y poder hacer un diálogo, una conversación, sin necesidad de programar apenas una sola línea. Para comenzar, crearemos un proyecto de Unity. En este caso utilizaremos la versión 2019 2.10. No estoy seguro si funciona con una versión anterior, por lo que he investigado, ya creo que lo que he investigado ha sido la versión 2019, aunque creo que también es utilizable para la versión 2018, aunque no estoy seguro. A continuación crearemos una carpeta editor en la que crearemos 3 scripts. Uno que será el nodo de la conversación, otro que será el grafo y otro la vista del grafo, donde se materializará el contenido del mismo grafo. En el nodo de conversación incluiremos los siguientes imports y además crearemos tres clases públicas. Crearemos un GUI, crearemos un text que será el contenido del diálogo y crearemos un booleano que será la entrada, que estará por defecto puesto a false. En el grafo de la conversación haremos el import de Experimental Graphics y de Unity Engine UI Elements, en el que crearemos un constructor Conversation Graph View, en el que añadiremos 3 Add Manipulator, un Content Dragger, un Selection Dragger y un Rectangle Selector, que esto nos servirá para hacer selecciones dentro del grafo y el contenido del mismo, para poder mover los nodos entre sí. Se me olvidó comentar que esta clase debe heredar de GraphView para que funcione, por eso en la pantalla estaba dando errores. Y añadimos una función setupZoom que nos permitirá poder aumentar y disminuir a nuestro gusto el tamaño del contenido de la ventana. Ahora añadimos una función addElement en la que llamamos a una función que vamos a crear a continuación, que es un GenerateEntryPointNode. Crearemos un nodo en el que el título será comienzo, crearemos un texto genérico, pondremos el entry point a true y el GUI lo llamaremos con una función newGUI. Vamos a crear una variable generated_port que van a ser, digamos, los puertos de los que parten los cables, como los blueprints de Unreal, que va a generarse con una función que recibe un nodo y una dirección, la dirección del output, ya que puede ser de izquierda, o sea, de los que reciben, o de los de la derecha, que son de donde se suelen lanzar los cables. Vamos a ponerle un nombre al puerto que va a ser next. Y este paso es importante. Hay que hacer un refresh de los estados y un refresh de los puertos, ya que si no se van a actualizar correctamente. Además, vamos a hacer que el nodo aparezca en la posición x100 y y igual a 200 y vamos a establecerle un ancho y un alto. Estos valores los podéis añadir como vosotros queráis. Yo he añadido estos porque son unos valores que he añadido yo de forma totalmente arbitraria, pero podéis añadir cualquiera. Y por último, devolvemos el nodo que hemos creado. Anteriormente habíamos creado una variable que era generatorPort que se crea con una función generatePort. Dicha función devuelve un puerto que parte del nodo que hemos creado, con una función que se llama instantiatePort, que recibe una orientation horizontal, recibe la dirección que le hemos introducido, una capacidad y el tipo, que en este caso es float. Ahora cambiamos la clase nodo a que herede de node, y así la mayoría de errores que han aparecido en pantalla se marcharán.
corrijo pequeños errores como pequeña falta de ortografía o mayúsculas que están invertidas. Con este código en teoría ya podemos crear el grafo, ya tenemos creada la vista del grafo que deseamos. Ahora necesitamos irnos al script de Conversation Graph que va a heredar de Editor Window y vamos a realizar los siguientes imports: un Unity Editor, Unity Engine UI Elements y Unity Editor UI Elements. Vamos a crear un Graph View del Conversation Graph View que habíamos creado anteriormente y vamos a hacer una clase estática que lo que hace es crear la ventana en la que vamos a trabajar. En la función onEnable se inicializará la pestaña en la que se inicializará un Graph View con el nombre de Conversation Graph. Además de todo esto, tenemos que llamar a la función stretchToParentSize, que sería, si no me equivoco, el tamaño de la ventana. Y llamar a la función rootVisualElement.addGraphView. Y por supuesto crear una función que es onDisable, que hace la función opuesta a onEnable, que remueve la pestaña. Además, encima de la función estática tenemos que llamar entre conchetes a un menu item con el nombre de Conversation Graph, perseguido del menú Graphs, para que así dicha pestaña aparezca en la parte superior de Unity y podamos invocar dicha pestaña cuando lo deseemos. Ahora vamos a hacer que podamos crear nuevos bloques. Para ello vamos a crear una función generateToolbar que va a crear una variable toolbar, va a crear el botón con el que se va a llamar al evento crearNodo, que es una función que vamos a crear a continuación en el Graph View. Le añadimos el texto correspondiente al botón, le añadimos dicho botón a la barra de herramientas de la pestaña. Ahora creamos una función createNode que recibe un nombre, que es el nombre del nodo, en el que se va a llamar a la función addElement creando un nuevo nodo. Para crear dicho nodo vamos a crear una función nueva que recibe un string y vamos a crear un nodo nuevo con el título de string que recibe dicha función, un diálogo de texto del nombre de forma provisional y un GUID que es igual al system.GUID de la misma forma que lo creamos en la función de más arriba. Ahora creamos un input port al que igualamos a la función generatePort con el nodo de la conversación actual, un director.input y un portCapacity.multi, que esto nos va a permitir que podamos añadir diversos puertos adicionales para que así podamos, digamos, hacer las diferentes ramas de la conversación. Le añadimos un nombre al puerto, lo llamamos input y lo añadimos al bloque del nodo. Creamos un botón que nos permite añadir dichos puertos adicionales y que nunca se nos olvide hacer un refresh del expanded state y un refresh de los puertos. Además de setear la posición en el vector 2.0 y en un default node size, que es una variable global que hemos creado que vamos a crear más arriba, la cual vamos a hacer que sea solamente leíble, ya que solamente no vamos a querer nunca modificarla. Y la vamos a poner x150 e y200. Nuevamente son valores que vosotros podéis modificar, ya son valores que yo he decidido de forma arbitraria y no hay ninguna regla especial por la que haya decidido poner dichos valores. Y por último, hacemos que la función devuelva el nodo de la conversación. Ahora vamos a crear la función addChoicePort, que es la que vamos a llamar al pulsar al botón addChoice,
que lo que va a hacer es generar simplemente un puerto con el nodo y en la dirección que le indiquemos. Y el número de puertos se actualizará mediante un código jQuery con el nombre de conector y lo añadiremos a una lista de puertos. Como podéis ver, aún sigue faltando la barra de herramientas. No aparece en el editor, ya que tenemos que hacer que dicha barra se cree en el enable de la clase graph. Por otro lado, también vamos a hacer una función que devuelve una lista de los puertos compatibles, ya que sin esto no vamos a poder hacer que los cables de los puertos se puedan incrustar en unos puertos de entrada. Añadimos la función generateToolbar a la función onEnable y con esto ya tenemos un editor de bloques para hacer un sistema de diálogos. No está acabado, aún no se puede guardar, aún no se pueden añadir textos, pero eso lo dejaremos para el siguiente vídeo. Muchas gracias por atender a esta explicación. Cualquier duda que tengáis, dejadla en los comentarios y en las próximas 2 semanas procuraré tener listo la siguiente parte de este tutorial para que podamos tener un sistema de diálogos completo mediante el uso de un editor de grafos, ya que es una herramienta muy versátil y muy útil a la larga para crear conversaciones largas y con diversas opciones. Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.